Hola amigos, ¿qué tal? Te habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva, continuando con la clase número 8 del curso de fuentes conmutadas. Antes de pasar a la parte del puente rectificador, nos hace falta hablar de un componente electrónico muy importante, pero muy importante y que no siempre está en las fuentes conmutadas, que se llama termistor. Termistor puede ser NTC o PTC, aunque generalmente se suele utilizar el NTC en las fuentes conmutadas. Bien, aquí tengo una primera fuente de un televisor Samsung y aquí tengo una fuente de un televisor LG y aquí tengo una fuente también de un televisor LG, esta que está acá. Bueno, tenemos tres fuentes por este lado. Podemos buscar otras, podemos, bueno, seguir averiguando, seguir investigando en este maravilloso mundo de las fuentes conmutadas. Bien, el termistor es muy importante conocerlo y entenderlo porque si él falla, básicamente ya no va a haber circulación de corriente o de voltaje, mejor dicho, en la parte primaria de la fuente. ¿Y esto por qué? Bueno, primero que nada hay que identificarlo viendo el componente electrónico de una manera muy fácil. Aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que tenemos la entrada de alimentación, capacitores, bobinas, este es el varistor y este que está acá es el termistor. Este que está acá es un termistor pequeñito. Abajo tiene el símbolo de una pequeña resistencia y por acá igualmente, ahí te puedes dar cuenta, una pequeña resistencia. En este caso dice NT. Entonces estamos hablando de que es una resistencia. NT se considera que puede poner el fabricante NT, TH, T, etc. Entonces, aquí por ejemplo, si nosotros observamos la entrada, tengo el fusible, el varistor, los capacitores, bobinas, capacitores CY, capacitores CX y aparentemente no se ve ningún componente parecido al termistor. Pero resulta y acontece que el termistor es este que está aquí. Sí, señores. Oye, Han, ¿cómo sabes? Sí, porque te está diciendo el mismo fabricante, TH. TH es un termistor. Muy fácil de saberlo. Este, si suele fallar, o sea, es decir, si falla, que se han visto casos de que falle, no va a haber paso de voltaje. Es decir, no va a llegar voltaje a lo que viene siendo el puente rectificador. Y por ende, si no llega voltaje al puente rectificador, en este caso no vamos a tener voltaje en el capacitor principal. Y aquí viene lo más interesante porque estamos empezando desde atrás hacia adelante. Entonces, si este señorcito que está acá falla, no vamos a tener voltaje, no vamos a tener voltaje en el puente rectificador. Para que sepan, antes de pasar al puente rectificador, necesitamos entender esto que es muy importante. Bien, por su parte, acá también. Aquí lo tenemos. Fíjate si nosotros lo volteamos y seguimos la pista, nos damos cuenta que uno de los terminales del termistor pasa por acá y está llegando a un terminal acá. Mírate allí. Ese terminal no es más que el positivo de, aquí te lo dice, el positivo del puente rectificador. Es decir, está conectado básicamente en serie y por acá tenemos otra conexión, sale por acá, mira lo que tenemos aquí, pasa por aquí, el otro terminal pasa a través de un jumper, que sería este que está acá, ese jumper que está allí, y me está llegando básicamente a este componente que está acá. ¿Y qué es este componente que está acá? El positivo del capacitor. Es decir, si este componente falla, la fuente va a dejar de trabajar. Vamos a hacer esas pruebas, pero antes vamos a saber para qué existe el termistor o tantas cosas para qué sirve el termistor, pero realmente, bueno, la palabra, el componente se llama termistor. Y existen dos tipos, el NTC y el PTC. Se suele utilizar más el NTC en las SMPS.
Sin embargo, no quiere decir que no puedan utilizar la PTC. Sí se puede. ¿Ya? Bien, la NTC es coeficiente de temperatura negativo. Y la PTC es coeficiente de temperatura positivo. Uno es para aumentar y el otro es para disminuir. Eso lo hemos visto en el curso de electrónica básica. Electrónica para todos en mi canal de multiservicio de electrónica integral Jan da Silva. Perfecto. Este componente termistor está conectado en serie. Y ya dijimos, ya aprendimos que si está conectado en serie y él falla, no llega voltaje alterno. Voltaje alterno o DC, porque dependiendo de cómo esté conectado, al puente o al puente o al capacitor principal. Bueno, realmente, obviamente no va a llegar si... ¿Por qué? Mira lo que dice acá. No llega voltaje alterno o DC al puente o al capacitor principal, obviamente. ¿Por qué digo alterno o DC? Porque dependiendo de la configuración. Porque puede ser que el termistor esté conectado con uno de los terminales de alterna o con uno de los terminales de DC del puente. Entonces, si no te llega ni con la terminal de alterna ni con la terminal de DC, no va a funcionar independientemente. Y te lo digo, te lo estoy mostrando acá y no te estoy mintiendo. En esta fuente, este componente que está acá, está conectado directamente con el positivo del puente rectificador, no con la alterna. No está conectado con la alterna. ¿Te das cuenta? Aquí está parararararararán. Entonces, si falla, ¿qué va a pasar? En este caso, observa, se conecta a la fuente, llega el voltaje acá. Obviamente aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar la alterna, pero cuando tenga que sacar DC, en este caso sí entrega DC. ¿Por qué? Porque mira, y va a llegar aquí. Entonces, aquí sería así. No llega voltaje alterno en alguno de los casos o DC. Pero en este caso sí llega al puente. Sí va a llegar DC al puente, pero no llegaría al capacitor principal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No llega voltaje alterno. Depende de la conexión. No es en este caso. En este caso sí va a llegar voltaje alterno al puente rectificador. Y también va a llegar voltaje DC al puente, pero no al principal. ¿Por qué? Porque el positivo que está acá pasa por aquí a través de la resistencia, pasa por aquí, tenemos un jumper y se conecta el positivo. Por eso digo, o al capacitor principal. ¿Te das cuenta? En otra conexión, como por ejemplo esta, aquí tengo el termistor y me doy cuenta que tengo dos terminales. Los terminales del termistor es este y es este. Uno de los terminales del termistor, amigos, va directamente pasa por una bobina, pasa por un capacitor CX, pasa a través de uno de los varistores, se mete por aquí y llega al fusible, de acá a acá. Es decir, que desde la pista del fusible hasta lo que viene siendo el termistor, uno de los terminales del termistor, mira lo que está pasando.
Uy, se salió la... Espérame un segundo. Ahí lo tenemos. Pongo el multímetro en escala de continuidad. Y observamos. Lo subo un poquito esto. Ahí lo tenemos. Y observamos que desde el fusible hasta aquí hay continuidad. Mira. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿hacia dónde va el otro terminal del famoso termistor? Fíjate lo que pasa. El otro terminal del famoso termistor pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí y está llegando aquí. Ahí está llegando. ¿Y qué es eso? Vamos a ver. Fíjate lo que es. Tengo 4 terminales. El puente rectificador está volteado, básicamente. Aquí tengo 2 diodos y aquí tengo 2 diodos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate lo que pasa. Que si el termistor se daña, ya no va a llegar voltaje, cualquiera de los dos que se dañe. Si se daña este lado, ya no va a llegar el voltaje al puente rectificador. Porque esta vez no hay relación directamente con el capacitor. Aquí el capacitor es este. ¿Te das cuenta? Y aquí está conectado al revés. Pero independientemente, cualquiera de los dos, amigos y compañeros, están conectados en serie. Ahora, antes de hacer la prueba correspondiente, este componente no se puede confundir con el otro de entrada, que es el varistor. Son parecidos, varistor y termistor son parecidos en el término del nombre, ¿ya? Pero son diferentes. ¿Por qué? Porque este es dependiente del voltaje, se conoce también como VDR. Este lo vimos en clases pasadas. Y el termistor no. El termistor es diferente. Este termistor es dependiente de la temperatura. Excelente, ¿cierto? Bien, vamos a hacer la prueba principal. Vamos a quitar este componente de manera rápida. Y lo voy a quitar desde este punto, desde acá. Ahí lo tengo, perfecto. Entonces decimos que aquí va a llegar la alimentación este componente hay que volverlo a colocar. Estamos en práctica pura. Muy bien, ahí lo he sacado. Vamos a sacarlo hacia atrás. Bien, mira, saqué un terminal. Ahí está. He sacado el terminal. Un poquito caliente, compañeros y amigos. Bien, ahí he sacado el componente. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjate. Vamos a proceder a conectar la fuente. Estamos aprendiendo todos juntos aquí en nuestro canal de electrónica Handa Silva. Conecto la fuente y hacemos la prueba. Bien, observa directamente que yo ahorita en este momento
Colocando el multímetro en escala de voltaje DC, yo debería tener, en condiciones normales, debería tener voltaje en el capacitor principal. Observa que no tengo negativo y positivo. Observa, no hay voltaje. No hay voltaje en el capacitor. Estoy en la escala de 1000 voltios, pero ya no hay voltaje. Entonces, una falla recurrente en fuentes conmutadas es que falle el termistor y no te llegue voltaje en el capacitor principal. Bien, voy a voltearla y nos damos cuenta, vamos a ver, pasando el multímetro alterna, si tenemos voltaje de alterna en el puente rectificador. ¿Por dónde entra la alterna? Por el medio. Y observa, 2,24. Y por los extremos vamos a tener un voltaje DC de ¿cuánto? Observa. Mira, 200, ¿cuánto? 208. Pero desde acá hasta aquí, yo sigo teniendo el voltaje. Espérense un segundo. No sé si lo logras ver. Vamos a ver acá. Es decir, si yo me paro desde el negativo del puente rectificador hasta aquí, hasta la primera terminal, tengo el voltaje de 200 voltios, 209 voltios, un voltaje DC, pero ya en el otro extremo yo debería tener ese voltaje y mira lo que pasa, ya no lo tengo, porque quien deja pasar esa circulación de voltaje es el termistor. Por ende, desde el negativo de acá al positivo del puente del capacitor, yo no voy a tener voltaje. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil. Me disculpa que me llamaron. Vamos a volver a soldar ahora es decir, vamos a colocar nuevamente. Voy a desenchufar primero la fuente. Y voy a proceder a volver a conectar el termistor. El termistor lo puedes conectar como tú quieras. ¿Por qué? Porque es una resistencia y la resistencia no maneja la polaridad establecida. Vamos a proceder a soldar el componente. Ahí lo tengo. Vamos a ver si no se me sale. Ahí soldé un poquito y voy a proceder a arreglar el otro termistor, el otro terminal del termistor. Excelente, ahí está. Y decido soldar. La práctica es el maestro, amigos y compañeros. Bien, este componente deben tomar en cuenta. Bueno, vamos a conectarlo primeramente de nuevo y vamos a ver la comprobación. Bien, vamos a ver si ahora sí tenemos voltaje en el capacitor principal. Me paro negativo y positivo. Mira el voltaje, 307 voltios. Es decir, está llegando voltaje de más B. ¿Se dan cuenta? Muy bien, vamos a desenchufar la fuente. Está muy bueno este curso y voy a ponerlo por allá. Voy a ponerlo por ahí. Bien. Entonces, para cerrar ya esta videoclase, vamos a anotar lo siguiente. Que no se les olvide nunca. Bien. El termistor. Primero que nada, lo que tienes que saber es que es prácticamente es una resistencia dependiente de la temperatura y no tiene polaridad. Al no tener polaridad, la puedes colocar en el circuito electrónico como tú quieras, así o así. Perfecto. Existen dos, está el NTC o el PTC. Sin embargo, el que más utilizan en las SMPS son las de coeficiente de temperatura negativo, es decir, las NTC. Este componente está conectado en serie. Si falla, no va a llegar voltaje, ya lo dijimos, o voltaje alterno, o no va a llegar voltaje DC a lo que viene siendo el capacitor principal, porque tiene dos tipos de conexiones, el termistor. No confundirlo con varistor, con la resistencia BDR, que es una resistencia dependiente del voltaje y para protección. Este varistor es para protección.
Bueno, ¿cómo se mide principalmente? Bueno, primero que nada, es muy fácil de comprobarlo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver si esto está cargado todavía. Un poquito nada más. Bien. Si tú colocas el multímetro en escala de continuidad, ahí lo tenemos, él va a pitar como si estuviera en corto. Pero no pita porque esté en corto precisamente, sino porque él directamente maneja una resistencia normal de un rango bajo, de 0,06. Ahí te das dando cuenta. Esto no es continuidad. Continuidad es esto. Cuando tú chocas las puntas, el multímetro mira la escala que está marcando 0,02, 0,01, incluso a veces 0,00. Y aquí te das dando cuenta que marca un valor resistivo. ¿Te das cuenta? Esta es la manera para diferenciar el termistor del varistor. ¿Por qué? Porque el varistor, directamente el varistor, que es este que está acá, él marca 1 infinito. Entonces, sospecha de cuando el termistor no te marque un tipo de continuidad es porque está abierto la resistencia. Amigos, suscríbete y comparte la información. Dale like. Muchísimas gracias por tu apoyo. Amigos, he estado subiendo videos más continuamente. Y esto por tema de que, bueno, estamos ahorita en temporada de diciembre. Las reparaciones, no es muy bueno este tema para el tema de las reparaciones. Y aparte de porque ya yo no me estoy dedicando a la reparación tanto como antes. ¿Ya? Es decir, ya yo tengo un servicio técnico prácticamente establecido por marca. Veo televisores, veo hornos de microondas, veo hornos eléctricos y algunos tipos de audio, pero por marca. Ya yo no trabajo como al principio, como electrónica en general. Anteriormente sí. Y por esto es que me ha dado más tiempo de grabar constantemente videos para todos mis seguidores. Suscríbete, dale like y comparte la información. Muchísimas gracias por tu apoyo y bendiciones.